Hola, hola, compañeros y compañeras, nuevamente con gusto de estar con ustedes para iniciar nuestro curso de Historia de México. Obviamente en lo que viene siendo la lección 2 o la parte 2. Rápidamente un resumen, compañeros, para que nos quede bien clarito esta materia. Recordemos, Historia de México son muchos sucesos, muchos acontecimientos, muchas fechas, etcétera, etcétera. De ahí que muchos de ustedes, espero me equivoque, se les complica la historia y por tanto no nos gusta esta materia, entre tanto personaje, tanta fecha, tantas cosas como que nos hacemos, decimos coloquialmente, bolas o pelotas. Pero nosotros vamos a tratar de que usted entienda Historia de México, compañeros, cómo se maneja, es decir, por etapas, por periodos. Precisamente porque son muchos sucesos, muchos acontecimientos y muchos personajes. La Historia de México, al igual que la Historia Universal, se divide por partes, primera parte, segunda parte, tercera y cuarta parte. De esta manera hemos dicho en clase anterior que la Historia de México se divide en 4 periodos, en 4 momentos, que es la época prehispánica y la época antigua, y después viene la época colonial, o también llamada virreinal, luego viene el México independiente moderno y hasta el final el México independiente contemporáneo. 4 etapas que estamos visualizando, yendo paso por paso, para que nos quede claro cómo se dieron los sucesos y acontecimientos a través del tiempo. Entendiendo cada etapa y viendo más o menos los años que abarcó y lo que sucedió, obviamente no nos vamos a confundir. No vamos a confundir la época colonial con la época contemporánea, la época moderna con la época prehispánica, compañeros. En la clase anterior hablamos que la primera etapa de nuestra historia se conoce como la época antigua o la época prehispánica y comprende lo que es el poblamiento del continente americano. Existe la tendencia o la idea a nivel general de que el continente americano fue el último que se pobló. Los primeros habitantes o primeros seres humanos, compañeros, que aparecieron fueron en África, fueron en Asia y fueron en Europa. Ejemplo, el hombre de Pekín, el hombre de Cromañón, compañeros, y muchos más. Y que por tanto el último en poblarse fue precisamente el continente americano. Pero vimos ya en clase anterior que hay varias teorías sobre el particular. La más conocida, la más famosa, la del estrecho de Bering, con motivo de la última glaciación y de la congelación del polo norte o de la parte de lo que viene siendo esta zona, que creó una especie de puente natural que permitió por tanto pasar de Asia hacia América, dado que el hombre era nómada y andaba en busca del famoso mamut, y por instinto lo siguió y más que nada inconscientemente pasó a América, pero no es la única. Vemos inclusive hay una teoría que sostiene que pues en realidad los continentes se poblaron al mismo tiempo, cada quien en su manera, en su momento, tuvieron pobladores y de esta manera estas teorías serían echadas hacia atrás. Pero por lo que respecta a la historia de México, también vimos cómo se acabó el poblamiento del continente, mejor dicho, de nuestro territorio que hoy viene siendo México. Hablamos de varias etapas, hablamos primeramente de la llamada etapa, compañeros, en cuanto los seres humanos, o los primeros habitantes, de nuestro territorio, como todos son nómadas, ¿sí? Se dedican únicamente a andar de un lugar hacia otro y de esta manera se lleva a cabo el poblamiento. Esta primera etapa es la que conocimos, compañeros, y después viene la segunda etapa, que es en donde el ser humano empieza a hacerse sedentario, empieza a manejarse como una persona en donde ya está en lugares fijos, etcétera, etcétera. Con motivo de este sedentarismo y con motivo del crecimiento de la agricultura, entonces vamos a iniciar la segunda etapa, la segunda lección, porque se establecen en lo que hoy es nuestro territorio y partes de Estados Unidos 3 áreas culturales, 3 zonas culturales. La del norte de nuestro país, Aridoamérica, árida, seca, arenosa, desértica, sin lluvias. Dadas sus condiciones, los chichimecas, que eran sus habitantes, se dedicaban principalmente a la caza, a la recolección de frutos y principalmente a la guerra. De hecho, eran grandes guerreros que, según las crónicas, los españoles tardaron mucho en conquistarlos una vez que conquistaron a México Tenochtitlan. Dentro de Aridoamérica estaba lo que es Oasis América, una parte que también comprende Estados Unidos y que se les llamó a esos habitantes los indios pueblo, que tenían características similares a los mesoamericanos. Pero la zona más importante, la que más se desarrolló fue Mesoamérica, la que forma la parte sur-sureste de lo que hoy actualmente es nuestro país, compañeros. Y Mesoamérica era una zona, como hasta la fecha lo sigue siendo, fértil, abundante en flora, abundante en fauna, grandes ríos con sus grandes caudales, atraviesan toda esta zona.
Ahí tenemos lo que son los estados de Guerrero, lo que son el estado de Oaxaca, lo que se viene siendo el estado de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, con una gran flora, una gran fauna, lo que permitió que ahí se desarrollaran y se asentaran las primeras culturas mesoamericanas, de donde surge y aparece ya nuestra historia en cuanto a lo que somos. Por tanto, compañeros, al crearse la zona llamada Mesoamérica con las características antes descritas y que también en clase anterior vimos en términos generales, lo que en común tenían estas culturas: avance, progreso, construcción, grandes conquistadores, construcción de grandes obras, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora cuáles son esas culturas mesoamericanas, perdón por la redundancia, que se establecen en Mesoamérica, por eso se llaman de este nombre. Aunque también se les llama culturas prehispánicas, precisamente por pertenecer a este periodo que es la famosa época prehispánica, hasta antes de la llegada de los españoles. ¿Qué es lo que había hasta antes de la llegada de los españoles? Ya lo vimos, compañeros: el poblamiento del continente americano, el poblamiento de nuestro territorio y después las zonas culturales. Y dentro de las zonas culturales, concretamente Mesoamérica, se establecen las culturas mesoamericanas. Son muchas, Vamos a manejar las más importantes, aclaro, las más importantes, las más trascendentales, más no las únicas. Para efectos pedagógicos, para efectos didácticos, vamos a manejar solamente las más importantes, las más trascendentales, reitero, más no las únicas. Las culturas mesoamericanas, perdón por la redundancia, que son las que se establecen en lo que conocemos como la zona cultural llamada Mesoamérica, que abarca todo el sureste de México y que inclusive abarcó también, compañeros, parte de lo que hoy viene siendo Centroamérica, en lo que hoy es Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, lo que hoy conocemos como México, en aquel tiempo también abarcaba parte de Centroamérica, en lo que viene siendo Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las culturas mesoamericanas en cuanto al espacio y en cuanto al lugar. En cuanto al espacio o lugar en donde se establecieron, hablamos de 5 zonas principalmente, compañeros. La zona maya o la zona del sureste. La zona maya o la zona del sureste abarca lo que viene siendo Campeche, lo que viene siendo Yucatán, lo que viene siendo Quintana Roo, lo que viene siendo Chiapas, y lo que también viene siendo hoy Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Esa zona llamada sureste o zona maya, por razones obvias, es en donde se establecieron los mayas, con una de las culturas mesoamericanas que surgen en esta etapa, en este periodo. Como pueden ver, los mayas tuvieron una gran extensión territorial, pues no solamente abarcaron la parte sureste de nuestro país, reitero, lo que es Campeche, lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo y lo que es Chiapas, sino que también abarcaron parte de Centroamérica, lo que hoy viene siendo Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es la zona maya o zona del sureste. La otra área cultural es la costa del Golfo, que por razones obvias está a las orillas, a lo que viene siendo la ribera del Golfo de México. La costa del Golfo abarca o abarcó lo que hoy viene siendo Veracruz y parte de lo que viene siendo Tabasco, es decir, abarcó los 2 estados. La costa del Golfo, ahí se establecieron lo que vienen siendo los olmecas, pero bueno, la costa del Golfo fue otra área cultural mesoamericana que abarcó lo que viene siendo hoy Veracruz y lo que viene siendo Tabasco, converso. Segunda área o segunda cultura mesoamericana, área o cultura mesoamericana. La tercera, compañeros, viene siendo el área o la zona de Oaxaca, que abarcó lo que hoy conocemos como la zona de Oaxaca, pero también abarcó parte de Chiapas y parte de lo que viene siendo Guerrero. Pero para efectos didácticos y prácticos, le llamamos en términos generales la zona o área cultural de Oaxaca. Y ahí se establecieron los zapotecas, que con el tiempo entran los mixtecas y forman una alianza y que se conoce como la cultura mixteca zapoteca, compañeros. ¿Sí? Entonces, en la zona sureste se establecen los mayas. En la costa del Golfo o la zona del Golfo se establecen los olmecas. Esto es en cuanto al lugar que ocuparon. Y en la zona de Oaxaca se establecen principalmente lo que vienen siendo los mixtecos zapotecos. Bueno, luego tenemos la siguiente área o zona cultural, que es la de Occidente, la zona de Occidente. Ahí se establecieron muchas culturas, pero la que más destaca o la más importante para efectos prácticos, efectos de examen y efectos por tanto didácticos, ahí se establecieron los purépechas o los tarascos.
que se asentaron en lo que viene siendo Michoacán. En la zona occidente, que te abarca toda la parte de lo que es la zona del Océano Pacífico, y que en términos actuales hablaríamos desde lo que es la parte sur de Sinaloa hasta lo que viene siendo, compañeros, Guerrero, toda esa zona llamada Occidente, se establecieron muchas culturas, pero la más importante es lo que viene siendo la purépecha o la tarasca, o reconocida como la de Michoacán, compañeros. Bueno, y la última es la que conocemos como la zona cultural del centro, que también algunos autores le llaman el altiplano central, o le llaman también el Valle de México o la cuenca del Valle de México. Reitero una vez más, la otra zona o la otra cultura mesoamericana viene siendo la del centro, que algunos autores también le llaman el altiplano central, el Valle de México o la cuenca del Valle de México, que comprendía los estados que hoy vienen siendo la Ciudad de México, el Estado de México, compañeros, lo que viene siendo parte de Querétaro, lo que viene siendo también Hidalgo, lo que viene siendo la parte de Morelos, y parte de Tlaxcala, y Tlaxcala también, compañeros. Entonces, toda esta zona es lo que se conoce como el altiplano central, lo que se conoce como el Valle de México, la cuenca del Valle de México. Y ahí se establecieron los teotihuacanos, se establecieron también los toltecas, y también se establecieron los mexicas, o también los aztecas. De esta manera, en cuanto al tiempo o al lugar, ahí tenemos las culturas mesoamericanas. Reitero, jóvenes, para que nos quede clarito, y vuelvo a repetirlo, con la intención de molestarte, con la intención de aburrirte, luego con la intención de que poco a poco captemos bien esto, y de tanto que se repite, lo aprendamos. Las culturas que se establecen en la llamada zona mesoamericana, que por razones obvias, tierra fértil, abundante, agua, ríos, fauna, etcétera, etcétera, y todavía algunos estados conservan esas características. Ahí tenemos Campeche, ahí tenemos Tabasco, ahí tenemos Veracruz, tenemos Chiapas, etcétera, etcétera. Es en donde se dan los grandes asentamientos humanos, y donde inicia propiamente lo que siendo nuestra historia, compañeros. Pues las culturas van a empezar a hacer el progreso y desarrollo de estas zonas, y con el tiempo nos vamos a convertir en lo que viene siendo México. Pero en esta primera etapa llamada prehispánica, antes de los españoles, México en sí estaba dividido, como lo dijimos, a la mitad, casi a la mitad. La zona norte, Aridoamérica, y dentro de Aridoamérica, Oasis América. Y la parte del sur-sureste, lo que viene siendo Mesoamérica. Y en esa zona fértil, abundante, etcétera, etcétera, se establecen las llamadas culturas mesoamericanas, también llamadas culturas prehispánicas, y algunos le llaman inclusive las culturas precolombinas. Las principales son la zona del sureste, que te abarca lo que vienen siendo los estados de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo y de Chiapas de México, pero que en aquel tiempo también te abarcaba parte de Centroamérica, lo que hoy es Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. En esa zona se establecen principalmente los mayas, que ahorita vamos a hablar a grandes rasgos de los mayas. Bueno, viene después la zona de la costa del Golfo de México, precisamente porque está a las rivieras, porque está justamente a la costa del Golfo de México, y que hoy diríamos que abarca los estados de Veracruz y el estado de Tabasco, converso. Ahí en la costa del Golfo se establecieron los olmecas. Luego tenemos el área o la zona de Oaxaca, que para efectos prácticos abarcó lo que hoy conocemos como Oaxaca, aunque también abarcó parte de Chiapas y parte de Guerrero. Pero para que lo ubiquemos, lo que viene siendo la zona de Oaxaca principalmente, y partes de lo que hoy viene siendo Chiapas, y parte de lo que hoy viene siendo Guerrero. Y ahí se establecieron los mixtecos zapotecos. Son dos culturas, primero fueron los zapotecas, llegaron los mixtecos, aunque originalmente fueron enemigos, pues se aliaron y formaron una sola cultura que se maneja como la cultura mixteca zapoteca en Oaxaca. Luego viene la zona de Occidente o el área de Occidente, que es desde lo que es la parte sur o el límite de Sinaloa hasta lo que viene siendo lo que es Guerrero. Abarcó por tanto los estados de Michoacán, los estados, lo que viene siendo Jalisco, lo que viene siendo Nayarit, y ahí se establecieron varias culturas, pero la que más destacó, la más importante, viene siendo los purépechas, o también llamados tarascos, que son clásicos o típicos del área de Michoacán, converso. Bueno, y luego te viene la zona centro,
que muchos autores le han denominado como la cuenca del Valle de México, el Valle de México, o lo que viene siendo el Altiplano Central. Y en esta zona del Altiplano Central se establecen, claro, en diferentes lugar, pero dentro de esta zona llamada Altiplano Central, o también llamado Valle o Cuenca del Valle de México, lo que son los teotihuacanos, los toltecas, los teotihuacanos en lo que hoy es el Estado de México, los toltecas en lo que hoy viene siendo el Estado de Hidalgo, concretamente en Tula, Hidalgo, y los aztecas o mexicas en lo que viene siendo concretamente la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esta zona llamada Altiplano Central pues te comprende lo que viene siendo la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Querétaro, el Estado de Hidalgo, lo que viene siendo Tlaxcala, parte de Guanajuato, compañeros, lo que viene siendo también Morelos. Toda esa zona se le conoce, por tanto, con lo que viene siendo la Cuenca del Valle de México, incluyendo, también parte de Puebla. ¿Sí? Bueno, esto, compañeros, es en cuanto al espacio o al lugar que ocuparon las culturas mesoamericanas. En cuanto al tiempo, hablamos no de áreas culturales, sino de horizontes culturales, horizontes o periodos culturales. Insisto, en cuanto al lugar o espacio, hablamos de las áreas o zonas culturales de Mesoamérica, ya explicadas y espero entendidas. Ahora, en cuanto al tiempo, ¿quién fue primero? ¿Quién fue después? ¿Y quién fue el último que aparece con culturas mesoamericanas? Entonces hablamos de periodos u horizontes históricos. Estos periodos u horizontes históricos o culturales son, el primero es el periodo, compañeros, conocido como el preclásico, es decir, el antes del clásico. ¿Quiénes son los primeros? Después de los primeros del preclásico, por razones obvias, pues nos viene el clásico, compañeros, el segundo periodo. Luego del segundo periodo, hablando en la línea del tiempo, hablando en cuanto al tiempo, ya no en cuanto al lugar donde establecieron, sino al tiempo, está el clásico. Y por razones obvias, si el primero es preclásico, el segundo es el clásico, pues el tercero viene siendo el postclásico, el posterior al clásico. El antes del clásico, el clásico y el posterior al clásico. Insisto, en cuanto al tiempo, ¿quiénes fueron primero? ¿Quiénes fueron después? ¿Y quién es al último? Hablamos de el periodo u horizonte preclásico, del periodo u horizonte clásico y del periodo u horizonte posclásico, compañeros. Y de una vez, en el periodo preclásico aparece la cultura olmeca. Y todas las culturas tienen varias etapas, unas inician en el preclásico, tienen su mayor desarrollo en el clásico, unas en el clásico y tienen su mayor desarrollo en el posclásico. Para efectos prácticos y efectos del examen, compañeros, vamos a hablar quiénes son las culturas más representativas de cada periodo. De esta manera, tener más claro esta situación histórica. La primera cultura que aparece es la cultura olmeca, por tanto, es la cultura simbólica del periodo preclásico. En el clásico, compañeros, que es el más importante, no más importante, sino en donde florecen el mayor número de culturas, pues es el clásico, donde se da el mayor desarrollo de las culturas mesoamericanas, vienen y aparecen ahí la cultura teotihuacana, la cultura tolteca y la que viene siendo la cultura maya. En el clásico, como íconos o símbolos del clásico, compañeros, las culturas más representativas, más no las únicas, vuelvo a repetir, como al principio, más no las únicas, son la cultura teotihuacana, la cultura maya, compañeros, la cultura, mixteco-zapoteca, la cultura mixteco-zapoteca y la cultura purépecha o tarasca. Repito por última vez. Las culturas representativas del clásico en cuanto al tiempo son la cultura teotihuacana, la cultura maya, compañeros, la cultura mixteca-zapoteca, que claro, mixteca-zapoteca, y por último la cultura purépecha o tarasca. Y las últimas grandes culturas, las últimas grandes civilizaciones de este periodo, primer periodo histórico llamado prehispánico, son los toltecas y los aztecas, o también llamados los mexicas. Las últimas dos grandes culturas que llegan a florecer antes de los españoles vienen siendo los toltecas y lo que son los aztecas o los mexicas. Que alégrate,
algunos historiadores comparan a la cultura tolteca y la cultura azteca como el similar de lo que fue Grecia y Roma. Recuerda que en Europa o en historia universal, las grandes culturas o las últimas grandes culturas de la antigüedad, compañeros, fueron Grecia y Roma, el imperio griego y el imperio romano. Y algunos autores a los cuales obviamente también nos sumamos, que si esto fue en Europa, en América las últimas grandes culturas fueron lo que son los toltecas y los aztecas. Los toltecas el equivalente a los griegos y los aztecas el equivalente a lo que fue el imperio romano. Muy bien. De esta manera estamos hablando de las principales culturas en cuanto al lugar, al espacio que ocuparon, que se establecieron, que ya lo vimos, y también en cuanto a lo que es el tiempo, en cuanto a quién fue primero, quién fue después y quién fue al último. Pasemos ahora, compañeros, si me permites, a analizar cada una de estas culturas en sus aspectos más importantes, más trascendentales. En la prelección 1 hablamos en términos generales de qué es lo que distinguía a todas esas culturas. Eran agricultores, el maíz, el frijol, el chile, etcétera. Esto lo hacían los olmecas, lo hacían los mayas, lo hacían todos ellos en común. Eran grandes arquitectos, grandes escultores, lo hacían todos. De igual manera fueron grandes constructores de ciudades, de igual manera tenían 2 calendarios. Así de que ahora hablemos de forma concreta de cada una de las culturas. Hablemos e iniciemos con la cultura olmeca, compañeros. ¿Qué podemos decir de la famosa cultura olmeca? Número 1, se le conoce como la cultura madre. ¿Por qué la cultura madre? Porque es la primera cultura que aparece dentro de lo que es Mesoamérica. La que después va a influir en todas las demás, compañeros, la que después va a dar origen a todas las demás, pues se llama la cultura madre, la cultura origen, compañeros. Fue la primera que se estableció o se asentó en lo que es Mesoamérica y por eso se llama la cultura madre. Estableció en lo que conocemos como la costa del Golfo de México, es decir, lo que hoy viene siendo los estados de Veracruz y lo que viene siendo la zona de Tabasco, compañeros. Fundaron principalmente 3 ciudades. La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Las ciudades que fundaron los olmecas fueron La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, compañeros. Se distinguieron porque fueron grandes escultores o esculpidores de la piedra, compañeros. Y creo que usted y yo, aunque ahí está en la imagen, tenemos en nuestra mente bien focalizada la famosa cabeza colosal, del tamaño de un hombre de 1,5 metros, 1,5 metros y tantos, que ellos de una piedra monolita supieron labrar, supieron pulir, supieron con sus herramientas rudimentarias hacer estas cabezas colosales representativas obviamente de ellos. Esto a grandes rasgos viene siendo la cultura olmeca. También se les conoce como los habitantes de la tierra del Tule, porque recordemos que la zona de que es Tabasco y Veracruz es una zona máxima en aquel tiempo, abundante en agua, de ríos, de pantanos, de selva, etcétera, etcétera. Una zona, por tanto, muy arbolaria, con mucha humedad, y sus habitantes, por tanto, eran habitantes de la tierra del Tule. ¿Sale? La cultura olmeca es la primera cultura que aparece en Mesoamérica, y por eso se llama la cultura madre, compañeros. De ella derivan después o influyen en todas las demás culturas. Se establece en lo que es la costa del Golfo, en lo que hoy son los estados de Veracruz y de Tabasco. Se distinguen, compañeros, porque son grandes escultores, grandes esculpidores, grandes labradores de lo que viene siendo la piedra. Como ejemplo de esto lo tenemos justamente en lo que viene siendo las famosas cabezas colosales que todos tenemos representativas. Por tanto, pertenecen al periodo preclásico, antes del clásico, el primer periodo históricamente hablando. Bueno, otra cultura es la cultura zapoteca, compañeros. La cultura zapoteca se establece en lo que viene siendo hoy el estado de Oaxaca, que en aquel tiempo no nada más era Oaxaca, sino también abarcaba parte de Chiapas y parte de Guerrero. Pero para ubicarnos, eso es lo que hoy viene siendo el estado de Oaxaca. Ahí establecen los zapotecas, compañeros, y ellos son también grandes arquitectos, y lo que destaca es que te construyen una gran ciudad, 2 grandes ciudades, lo que después vienen los mixtecos. Los mixtecos es otra cultura que después viene y también ocupa lo que es Oaxaca.
Y al principio fueron rivales, fueron enemigos, y tuvieron batallas entre ellos. Pero como al final prefirieron mejor hacer una alianza, y surgió entonces la cultura mixteca-zapoteca o zapoteca-mixteca. Y entre estas dos culturas ocupan lo que es la zona de Oaxaca, y sus ciudades, dos grandes ciudades, dos grandes construcciones, son Monte Albán y Mitla. Monte Albán y Mitla. Cabe aclarar que los mixtecos y zapotecos fueron de las únicas culturas que los aztecas jamás pudieron vencer, jamás pudieron derrotar. Por más que intentaron, y varias veces los aztecas dominar a los mixtecos y zapotecos, fueron de las culturas junto con los tlaxcaltecas y los purépechas jamás poder vencer. Ahí tenemos, por tanto, la cultura zapoteca a grandes rasgos, por razones obvias, pertenece al periodo clásico. La siguiente cultura, compañeros, es lo que siendo la cultura maya, que como hemos visto abarcó la llamada zona sureste o la llamada zona maya, que te abarcó lo que conocemos como el estado de Campeche. Algunos autores hablan que también parte de Tabasco, bueno, parte de Tabasco, Campeche, lo que es Yucatán, lo que es Quintana Roo y lo que es Chiapas, compañeros. Esa zona de nuestro país la abarcaron los mayas, pero no solamente esa zona del país, sino también abarcaron la parte de Centroamérica en lo que son los los países hoy colindantes con México, que son Belice, Guatemala y también parte de Honduras y parte de El Salvador. De hecho, se dice que ellos aparecen primero en esta zona, en lo que viene siendo Centroamérica, y forman el viejo imperio maya. Pero precisamente por ser un imperio y por su proceso de expansión de militarismo, recuerda que eran grandes militares, grandes estrategas militares, logran expandirse a nuestro territorio, claro, que en aquel tiempo no se conocía así como dos territorios diferentes, sino uno solo, y ocupan lo que hoy es Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, lo que viene siendo Campeche y lo que viene siendo también Tabasco. Y toda esta zona se conoce como la zona maya. Los mayas fueron grandes arquitectos, grandes constructores, y entre otras muchas ciudades, se fundaron lo que viene siendo Tikal, lo que es Uxmal, lo que es Copán, lo que es Mayapán, lo que es Bonampak, lo que es Palenque, y obviamente lo que viene siendo Chichén Itzá. Que por cierto hay algunos autores que sostienen que Chichén Itzá fue una ciudad que construyeron entre los mayas y los toltecas, pero bueno. Estamos hablando de los mayas, vamos a darles por el momento el crédito a lo que vienen siendo los mayas, grandes arquitectos y grandes constructores. Y cuando pasan los mayas de lo que hoy es Centroamérica a nuestro territorio, surge entonces el nuevo imperio maya, o el joven imperio maya, compas. Y de esta manera tenemos la cultura que también pertenece al periodo clásico. Construyen una gran cantidad de ciudades ya antes citadas, entre otras, repito, Mayapán, Copán, Palenque, lo que viene siendo Uxmal, lo que viene siendo Tikal, compañeros, y lo que viene siendo también Chichén Itzá, compañeros. ¿Sale? Bueno, los mayas, por tanto, ocupan la zona sureste, que abarca lo que es los últimos estados de nuestro país y lo que hoy viene siendo parte de Centroamérica, y pertenecen en cuanto al tiempo al famoso periodo clásico. ¿Sale? Bueno, la siguiente cultura, compañeros, es la cultura teotihuacana. La cultura teotihuacana se establece en lo que hoy viene siendo el Estado de México. Es decir, lo que es Catepec, Acolman, y ya estamos ahí en lo que hoy se conoce como, creo que San Martín de las Pirámides, en el Estado de México. Es decir, que tú que estás en el Estado de México, siéntete orgulloso porque de ahí son los teotihuacanos. Teotihuacán se establece, por tanto, en lo que es el Estado de México, y que en aquel tiempo se conocía como el Altiplano Central, o también el Valle de México o la cuenca del Valle de México, compañeros. Y esta cultura es la hacedora, la gran constructora de lo que viene siendo la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la calzada de los muertos, que es objeto de admiración no solamente por mexicanos sino por extranjeros. Y cabe aquí hacer la nota que de los pocos países que tienen estos antecedentes históricos, salvo Egipto y salvo Perú, pues nada más estamos también nosotros. Y Teotihuacán, compañeros, es una ciudad que estaba abandonada cuando fue descubierta por los aztecas. Sobre estas culturas y de las que hemos mencionado, como te hemos dicho, para efectos didácticos, lo más importante, cabe hacer el siguiente comentario, vamos a llamarle un poquito extra clase.
En esencia, la cultura teotihuacana, la azteca y muchas más no se saben a ciencia cierta de dónde venían y qué fue de ellas. Solo son hipótesis y teorías que hubo una escasez de alimentos, que hubo una guerra entre ellos, que hubo hambruna, que hubo varias cosas y que se fueron. Pero en sí no sabe de dónde eran los teotihuacanos y qué fue de los teotihuacanos, compadres. Teorías tenemos muchas. Pero te explico rápidamente, compadres. Teotihuacán, como puedes ver, es una ciudad maravillosa, que tuvo esas grandes construcciones, pero que nunca se supo de dónde eran los teotihuacanos. Claro, hay muchas teorías, ni tampoco qué fue de los teotihuacanos. Lo que sí te puedo decir es que Teotihuacán es un nombre que no es el nombre original de estos pobladores. No sabe a ciencia cierta cómo se llamaban estos pobladores, estos grandes arquitectos, estos grandes estrategas de esta cultura. Cuando los aztecas en su peregrinaje en busca de la tierra prometida que les había hecho la promesa Huitzilopochtli, en su travesía se encuentra con esa ciudad, pero ya cuando la encuentran está completamente abandonada, sin un alma, como decimos coloquialmente, en ese lugar. Los aztecas quedan tan sorprendidos por su belleza, por su magnificencia, que no dan crédito. De hecho, piensan que eso no es una obra de los humanos, que es una obra de los dioses. Y en base a esta impresión, que implica que creen que esto es una obra de dioses y no de seres humanos, le ponen el nombre de Teotihuacán. Que sobre el particular hay muchas versiones sobre qué es Teotihuacán, pero en esencia coincide. Algunos hablan de que Teotihuacán significa el lugar de los dioses. Otros dicen que es el lugar en donde descendieron los dioses. Y otros dicen que es el lugar donde los hombres se hicieron dioses. Al final, sea el lugar donde descendieron los dioses, donde los hombres se hicieron dioses, o lugar de los dioses, en esencia viene siendo lo mismo, compañeros. A grandes rasgos, ahí tenemos lo que es Teotihuacán, una cultura con una gran enigma, y de hecho no nomás Teotihuacán, de hecho todas las culturas mesoamericanas tienen esos enigmas, compañeros. Con eso terminamos las culturas del clásico, ¿sí? ¿Cuáles son las culturas del clásico? Repito una vez más, la cultura zapoteca, mixteca zapoteca, Monte Albán y Mitla, sus principales ciudades, la cultura maya, en lo que viene siendo la zona sureste y todo lo que abarca los estados de la República y lo que hoy vienen siendo los países de Centroamérica, y las grandes cantidades que construyeron. Y también la cultura teotihuacana que estableció en la cuenca del Valle de México o el Altiplano Central, hoy Estado de México, con sus obras, la pirámide de la luna, del sol y lo que viene siendo la Calzada de los Muertos, cuyo nombre original se desconoce, cuyo nombre verdadero se desconoce. Y si usted y yo le llamamos hoy Teotihuacán, es porque los aztecas así le pusieron ese nombre, en base a que ellos nunca creyeron que esa ciudad fuera hecho por hombres. Tan grande, tan maravillosa, tan esplendorosa es, que ellos mismos reconocieron que era imposible que el ser humano la hiciera. De ahí el nombre de Teotihuacán. Pasemos ahora, compañeros, al periodo clásico, al periodo posclásico, el último. ¿Quiénes fueron las últimas culturas que se establecieron en lo que viene siendo Mesoamérica, en lo que viene siendo la mitad de nuestro territorio, hoy conocido como México? Las últimas grandes culturas, últimas grandes civilizaciones de la época prehispánica son la tolteca y son la azteca. Que reitero, siéntete orgulloso. Históricamente en muchos libros, no solamente de México sino universal, se compara estas dos últimas culturas, no porque han sido las últimas, con las últimas culturas de Europa, Grecia y Roma. Y si tienes idea quién fue Grecia y quiénes tiene Roma, pues siéntete orgulloso de ese comparativo, que yo inclusive me sumo, no por cuestiones nacionalistas. Porque lo que realmente hicieron los toltecas y los aztecas se compara a lo que hicieron Grecia y Roma en su momento oportuno allá en Europa. La cultura tolteca, compañeros, pertenece también al famoso periodo posclásico. Es la penúltima gran cultura que aparece en lo que viene siendo Mesoamérica. Ellos se establecen también en lo que viene siendo la famosa cuenca del Valle de México, el Altiplano Central. Lo que viene siendo el estado de Hidalgo, concretamente lo que es Tula Hidalgo, compañeros, que formaba parte del Altiplano Central. Al igual que los olmecas, los toltecas se distinguen por ser, compañeros, grandes esculpidores, grandes labradores de lo que viene siendo la piedra. Y con prueba de ello están los famosos gigantes de Tula, que son el símbolo, el emblema de esta cultura,
de más de 5 metros, que volvemos a lo mismo, difícilmente se entiende cómo lograron hacer este tipo de obras, este tipo de construcciones, ¿sí? Que mucho se ha rumorado porque se dice que más bien son una especie como de astronautas espaciales por el tipo de escudo que tienen en la parte del pecho, en el pectoral, por el tipo de funda que tienen al lado, junto a las manos, etcétera, etcétera. Pero en esencia, los toltecas, por tanto, es la penúltima cultura mesoamericana, no porque las demás hayan desaparecido, sino simplemente porque su auge, su máximo desarrollo ya venía para abajo. Y entonces ahora, esas son las que vuelven a ser las máximas, las superiores. Los toltecas, compañeros, les dan ese nombre también los mexicas o los aztecas, que significa artistas, precisamente por lo que vienen siendo estas obras. Los toltecas también se expandieron por lo que es Puebla, de hecho se dice que ellos fundaron lo que es Cholula, compañeros, y cosas por el estilo. Y de hecho también se dice que ellos llegaron hasta lo que viene siendo los mayas, con los cuales entablaron una especie de unión y fundaron lo que siendo, construyeron lo que es Chichén Itzá. Pero bueno, en esencia, ahí está la cultura tolteca. Reitero otra vez que en la primera clase, a grandes rasgos, vimos las caídas de todos ellos, en qué coincidían todos ellos, y que por tanto, para no estar repitiendo, ahí estamos hablando más de los rasgos más importantes de cada una de estas culturas, compañeros. Después de la cultura tolteca nos viene la última gran cultura mesoamericana, que es la cultura azteca o la cultura mexica o mexica. Esta cultura, compañeros, se estableció también en el altiplano central, en lo que viene siendo la cuenca del Valle de México, el Valle de México, concretamente en lo que es la Ciudad de México, y más concretamente lo que es el Zócalo. Ahí los que es el Zócalo, si usted conoce Palacio Nacional, el Zócalo, ahí era México Tenochtitlan. Y si usted ha ido alguna vez, sabe que a un ladito están las excavaciones en donde se está rescatando parte de esta cultura. Una vez, hablando con un antropólogo, me decía que si a algún presidente se le ocurriera escarbar, hacer realmente excavaciones profundas, destruir Palacio Nacional, destruir la Catedral Metropolitana, encontraríamos más de la mitad de lo que México Tenochtitlan. Porque el español, a través del indígena, no destruyó completamente las pirámides, nada más la parte de arriba, Es decir, dejó todo el basamento, y según esta persona, más del 50% de las pirámides, mucho más, casi un 80%, está ahí todavía hundido. Y si algún día alguien decide destruir, que obviamente traería muchos problemas, el Palacio Nacional, que son símbolo de la ignominia de la conquista española, o la Catedral Metropolitana, pues a ver, esperemos que algún día, ojalá usted lo pueda ver, y ver ese hecho maravilloso. Bueno, los aztecas, compañeros, al menos hay dos versiones. La más aceptada es que ellos venían de un lugar llamado Aztlán, una isla que se encuentra en lo que viene siendo cerca de Nayarit, es decir, por lo que es el Océano Pacífico, compañeros. Porque Aztlán significa lugar de la blancura, lugar de las garzas. Y de ahí ellos salieron porque su dios Huitzilopochtli, también llamado Meshi, les había prometido que salieran en busca de lo que venía siendo la señal de una águila sobre un nopal devorando o peleando con una serpiente. Y esa era la señal de la tierra prometida. Y permíteme aquí hacer un comentario de lo que se habla de que de alguna manera los aztecas y los hebreos tienen esa similitud. Y que muchos sostienen que los aztecas somos la tribu perdida de Israel. Por eso también se habla de que veníamos de un lugar del mar, donde estaba el mar. Escucha esta similitud. Los hebreos hablan de Jehová, quien Jehová le habla a Moisés para que libere a su pueblo de Egipto, y le habla de una tierra prometida. Yo te conduciré a la tierra prometida. Grande rasgo, esa es la historia. Jehová, Moisés y la tierra prometida. Que en castigo a que desobedecieron las órdenes de Moisés, andan diabulando por cerca de 300 años, creo. Los aztecas, escuchan, tienen a su dios Huitzilopochtli, también llamado Meshi, quien le prometió a su gran sacerdote Tenoch, de ahí de Tenochtitlan, sacar a su pueblo de Aztlán y llevarlo a la tierra prometida. Pero aquí fue más claro Huitzilopochtli que Jehová. Ahí donde encuentres un águila sobre un nopal devorando una serpiente, será tierra prometida.
Y cuenta también la leyenda, o cuenta también la historia, mejor dicho, no la leyenda, la historia, que los aztecas, en su afán de encontrar la tierra prometida, anduvieron deambulando por un lugar hacia otro, hasta que por fin la encontraron en un islote donde establecieron la ciudad de Tenochtitlan. Los aztecas establecieron principalmente en 2 islotes, es decir, todo lo que es la cuenca del Valle de México, que era un hermoso río, una hermosa laguna, no río, ya estaba ocupado. Entonces ellos encontraron ahí la señal en ese islote, por eso la Ciudad de México se hunde, porque no es una zona de suelo fuerte, es de suelo arenoso, de suelo solamente de una laguna. Se establecieron, y desde ahí, compañeros, empezaron a conquistar toda la parte de Mesoamérica, salvo los de Tlaxcala y salvo los mixtecos zapotecos. Y llegaron hasta lo que viene siendo la parte de lo que era el Imperio Maya, pero ya estaba en decadencia, ya no era el poderosísimo, el grandiosísimo Imperio Maya, ya estaban en decadencia. Pero yo me sumo a otros historiadores que hablan que los aztecas no solamente llegaron a los límites de Chiapas, a los límites de Guatemala, sino que inclusive llegaron hasta casi al final de Centroamérica, compañeros. Y estuvieron a punto de contactar con Sudamérica, concretamente con lo que vienen siendo los peruanos, compañeros. ¿Cuál es la prueba irrefutable que se sostiene? Pues que Nicaragua, compañeros, que es un país centroamericano, que después viene Costa Rica, y luego viene Panamá, y luego ya está Sudamérica, es una palabra náhuatl que significa hasta aquí llegaron los náhuatl, es decir, hasta aquí llegaron los que hablan el náhuatl. ¿Quiénes eran? Los aztecas, porque obviamente había otras culturas nahuatlacas, pero la principal era la azteca. Bueno, los aztecas llegan a la cuenca del Valle de México, se encuentran con que toda la zona está ocupada y quedan sometidos originalmente a los tecpanecas del señorío de Azcapotzalco, donde Tezosomoc, el entonces Tlatoani, de ahí los tiene como mercenarios a su servicio. Con el tiempo, compañeros, los aztecas hacen una alianza con lo que siendo Texcoco y Tacuba, los señores de Texcoco y Tacuba, y forman la famosa Triple Alianza, cuando el Imperio Azteca se empieza a consolidar. Los aztecas tenían una sociedad, obviamente, con clases o desigualdad social. Por un lado estaba la nobleza, o también llamado los pipiltzin, y por otro lado estaba lo que venían siendo los esclavos, o mejor dicho, el pueblo, venía hasta el pueblo o los macehuales. La nobleza o los pipiltzin, el pueblo o los macehuales, y estaban también los pochtecas y los comerciantes, a grandes rasgos. Ellos tenían 2 escuelas, el Calmecac o Calmecac y el Tepochcali, compañeros, donde se preparaba a los jóvenes, se daba asistencia, pero principalmente el Tepochcali era para prepararlos para la guerra, alistarlos en la guerra. Recuerda que los aztecas y estas culturas fueron grandes guerreros, fueron grandes estrategas militares. La prueba, los mayas, ve todo lo que conquistaron y todo el territorio que llegaron a tener. Y los aztecas, como te lo he explicado, de un lugar pequeñito llamado, de un islote llamado Tenochtitlan, logran llegar hasta Centroamérica, según algunos historiadores, aunque algunos otros, y aún así, no deja de ser por tanto motivo de reconocimiento, el haber llegado desde lo que es la Ciudad de México hasta lo que viene siendo la península de Yucatán, y lo que viene siendo la parte con lo que hoy es Guatemala, Belice, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ellos tenían un rey, quienes los gobernaba, al cual llamaban el Tlatoani, llamaban el famoso Tlatoani, compañeros. Ellos también se dedicaban mucho al comercio y tenían lo que hoy viene siendo el famoso tianguis, y de ahí surge lo del tianguis. Y el más importante era la otra isla, que era de Nonolco Tlatelolco, que junto con la de México Tenochtitlan fundaba lo que venía siendo en su origen el Imperio Azteca o la cultura azteca, compañeros. A la llegada de los españoles, esto fue en 1519, se da lo que viene siendo, compañeros, o estaba de gobernante Moctezuma II, que más que Moctezuma II es Moctezuma Xocoyotzin, porque antes de él fue otro Moctezuma Ilhuicamina, el que consolidó y conformó este vasto y poderísimo imperio. Pero cuando llega el español, quien estaba gobernando era Moctezuma Xocoyotzin, ¿sale? Bueno, mis compañeros y mis compañeras, con esto terminamos la lección 2 de lo que viene siendo Historia de México.
Espero vayas entendiendo. Estamos viendo nuestros orígenes, nuestras raíces, a través del periodo llamado época prehispánica o época antigua. Y en esta época prehispánica o época antigua, hasta antes de la llegada de los españoles, se da lo que viene siendo el poblamiento del continente americano, con sus diversas teorías. Después se da el poblamiento del continente, el poblamiento de lo que viene siendo México, en dos periodos, compañeros. Y el último y tercer gran periodo, que es el que hoy iniciamos, es que se establece en lo que viene siendo nuestro territorio, compañeros, las famosas culturas mesoamericanas. Porque una vez que se lleva a cabo el poblamiento del continente americano y por ende el poblamiento de lo que hoy viene siendo México, justamente en lo que hoy es territorio mexicano se divide en dos. La parte norte, Aridoamérica, la parte sur, Mesoamérica, así de forma más escueta, más sencillita. Dentro de la parte norte de Aridoamérica se encuentra otra zona llamada Oasis América, que incluso abarca parte de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos. Y la parte de lo que viene siendo el sur se le conoce con lo que es hoy era Mesoamérica. Y allí en Mesoamérica, tierra fértil, tierra buena para la agricultura, para el sedentarismo, etcétera, etcétera, se establece por tanto las culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas, en cuanto al lugar o el espacio, son la zona sureste o la zona maya, donde obviamente están los mayas. La zona de la costa del Golfo, a la ribera de lo que es el Golfo de México, donde se establecen lo que son la cultura olmeca. La zona de Oaxaca, lo que es estado de Oaxaca y zonas aledañas que hoy forman parte de Chiapas y parte de Guerrero, se establecen los mixtecos zapotecos. Y en la zona de occidente, desde Sinaloa hasta lo que viene siendo hoy Guerrero, pasando por Michoacán, pasando por Jalisco, pasando por Colima, por Nayarit, pues es lo que la zona occidente, dentro de las culturas, la más destacable es la purépecha o la tarasca. Y en el centro de lo que es lo que es hoy nuestro país, que comprendía en aquel tiempo la Ciudad de México, lo que es el Estado de México, lo que es Morelos, lo que es Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, se conoce como el altiplano central, donde florecen los teotihuacanos, los aztecas y los toltecas. Eso en cuanto al lugar. En cuanto al tiempo, al periodo, quién fue primero, quién fue después, tenemos el periodo o horizonte preclásico con los olmecas, el horizonte o el periodo clásico con los teotihuacanos, con los mayas, con los mixtecos zapotecas y con lo que viene siendo los purépechas o tarascos. Y en el último periodo, el posclásico, posterior al clásico, las últimas grandes culturas, que es la cultura tolteca y la cultura maya. Una vez que en la primera lección vimos a grandes rasgos las características de todas estas culturas, agricultura, etcétera, etcétera, pues vemos ahora en forma concreta quién fue la cultura olmeca, dónde estableció sus ciudades, la cultura zapoteca, dónde estableció sus ciudades, aportaciones, Mitla, Monte Albán, la cultura maya, cómo se extendió y qué es lo que abarcó, la cultura teotihuacana, compañeros, en dónde se estableció, y las últimas dos grandes culturas equiparables a Grecia y Roma, que son la cultura tolteca y la cultura azteca, o también llamada la cultura mexica. ¿Sale, Juanes? Bueno, entonces terminamos la lección 2. Tu escuela, el Instituto CETEC y tu maestro te desean la mejor de las suertes para seguir avanzando con tu proceso de examen único del nivel bachillerato, que no solamente tú lo deseas, sino también Instituto CETEC y tu maestro lo deseamos de mucho corazón. Gracias por tu atención. Nos estamos viendo la siguiente clase, compañeros y compañeras. Suerte en su examen de autoevaluación.